Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de nuestras raíces. Yo le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Jesús Sotomayor. Doctor, ¿cómo se encuentra en este Muy jueves? bien, buenas tardes. Muy bien. Siempre agradecido de que nos acompañe. El día de hoy nos va a platicar acerca de los notarios en Torreón. Y comentaba que está por celebrarse el Día del Notario en la República Mexicana. Y pues comentar algo de los notarios en Torreón. Iniciaremos la plática diciendo que precisamente el notariado a nivel mundial se origina dentro del derecho babilónico, concretamente en el Código de Hammurabi, Ajá. 3500 años antes de Jesucristo, Muchísimo. muchísimos. Luego, precisamente, ahí se le llamaba al notario escriba público. Y luego, posteriormente, Egipto también le llamó escriba. Grecia, Roma, cambiaron el nombre, tabularis, etc. Pero también es muy importante que destaquemos el hecho de que México, en su época prehispánica, tuvo un personaje llamado Tlacuilo. El Tlacuilo era el que podíamos nosotros decir que hacía las veces el notario público, porque Tlacuilo, que es una palabra náhuatl, quiere decir pintor, escritor. Y entonces este personaje realizaba todo esto. Ajá. Pero bueno, pues México, precisamente cuando llega Hernán Cortés, llega el primer, el primer notario, ¿verdad? Que fue don Diego de Godoy, que dio fe de que Cortés tomó posesión de las tierras de Tabasco. Ajá. ¿Verdad? Él dio posesión. Después, con posterioridad, pues siempre traía escribas, escribanos, como también se les llamó, para dar fe de los hechos que tenían lugar dentro de México, o la Nueva España, como le llamaban. Pero precisamente en México se empezó con los españoles a esta figura jurídica del notariado, se empezó a desarrollar y también se le llamaba escribano. Hay escrituras que conocemos nosotros de aquí de Coahuila y de Durango, aproximadamente 1800, ¿verdad? Que las hace un escribano público. Ajá. Luego ya posteriormente se le llamó notario público. Yo quiero referirme rápidamente a los primeros notarios que hubo en Torreón. Y el primer notario que hubo en Torreón se le otorgó el fiat notarial en 1898. A él se le dio precisamente la autorización para ser notario y él fue de nombre Gumecindo, no Gumercindo, sino Gumecindo Gómez Vargas. El primero. El primero. Quiero decir que él fue abuelo de don Alonso Gómez Uranga y de Manlio Gómez Uranga. ¿Verdad? Él fue abuelo de estos dos personajes laguneros también. Él tuvo precisamente su oficina, estuvo precisamente aquí lo tengo anotado, en la esquina de calle Cepeda y avenida Allende. En Cepeda y Allende, centro de Torreón. En el Sí, claro. centro de Torreón. Ahí tuvo Y luego el 30 de abril de 1898 se le dio el fiat notarial al licenciado Daniel Garza, ¿verdad? Que precisamente él también puso su notaría en la calle Hidalgo número 49, también en el centro. Cerca de la Alianza. Cerca Sí, de la ¿verdad? Alianza, Sí. exactamente. Y luego un tercer notario público que se autorizó para Torreón, el poeta Manuel José Otón, Tercer notario público. el tercer notario público. Él radicaba en Lerdo, pero luego ya con esto se vino a radicar aquí a Torreón y estableció su notaría en la Juan Antonio de la Fuente, ya para llegar a la Morelos. Recordemos que había
fueron famosísimos los baños de las Delicias, Ajá. que estaban en la mera esquina. Y luego a un lado hubo un gimnasio, muchos años. Pues ahí estuvo la notaría del poeta Manuel José Otón, aquella famosa poesía del idilio salvaje, ¿verdad? Que él fue el autor y fue notario público aquí en Torreón. Estas tres personas fueron los primeros notarios que hubo aquí en Torreón. Luego, posteriormente, el 1900, ya se empezó a ver más notarios. Don Carlos C. Suárez, que se estableció en la calle Valdés Carrillo 76, licenciado Roque Rodríguez, en la Juan Antonio de la Fuente, Luis García de Letona, don Luis García de Letona, ¿verdad? Que también estableció su notaría en la Avenida Morelos y calle Acuña. Ah, claro, sí. Todos estaban acá. Sí, de hecho estaban cerca, ¿verdad? Cerca, efectivamente. Eusebio Gaitán, se ubicó su notaría en la calle Galeana. No pudimos obtener el número, pero calle Galeana sin número. Entonces, a principios del siglo XX se consideran 20 fiats notariales que fueron precisamente más don Agustín Saldaña, Silvestre Vera, Jorge S. Sánchez, Pedro Ríos Orona, etc. Todos estos notarios también, ¿verdad? Yo tengo precisamente en un libro que escribí acerca del Poder Judicial en Torreón. Ahí hablo de que para la fecha cuando Torreón cumplió 100 años como ciudad, existían aproximadamente 60 notarios públicos. Cuando cumplió Torreón 100 años, 100 que fue en el años. 2007, sí, ¿verdad? Exactamente. Y luego, en la actualidad, ¿verdad? Según el dato que me proporcionaron en el Colegio de Notarios, hay en activo 86 notarios, Sí, aumentó la cifra. de los cuales, esto es muy importante que sepamos, 23 son mujeres, Ah, muy bien. ¿verdad? Se le ha dado la oportunidad a la mujer. Les voy a deber el nombre de la primer notario público en Torreón, que fue una licenciada de apellido Wong, pero no pude obtener mayores datos. Me faltó tiempo para hablar a la Dirección General de Notarías Sí, claro. y tener ese dato. Pero precisamente, la mujer ha tenido un papel muy importante y destacado dentro de la función notarial. Actualmente, repito, hay 23 mujeres que tienen su fiat notarial. Y que es un buen número precisamente de todo lo que ha crecido también en parte Torreón y la población. Quienes, pues las mujeres que se quieren también dedicar pues a esto tan importante. Y bueno, son 23 el número oficial, ¿verdad? Oficial, sí. Dentro de los 83, 86 notarios en activo, porque hay muchos con licencia. De hecho, por ejemplo, yo en lo personal estuve con licencia como notario 25 años. 25. Porque fueron los que actué como magistrado del claro. Tribunal Superior de Justicia de Coahuila. Entonces no podía yo actuar como notario público. Sí, claro. Y te pedí licencia. Recuerdo yo que el gobernador, don Enrique Martínez y Martínez, me dijo, oye, pide la licencia, pero que te la den hasta indefinida. ¿Por qué la estás pidiendo cada año? Y la dijimos así, y así me quedé. Indefinida la licencia hasta el 2019, que me jubilo yo como magistrado y empiezo con mi función notarial. Pero es una función muy importante que, en todas las épocas de la vida de la humanidad ha tenido injerencia un fedatario público. Sí, por supuesto, nos mencionaba precisamente al inicio de esta gran charla, pues la historia de todo esto, cómo fue evolucionando, los diferentes nombres que se le daban, hasta bueno, pues llegar aquí al recorrido de las notarías en Torreón y lo que nos mencionó históricamente, pues de trascendencia en la comarca, doctor. Le agradezco mucho el día de hoy, tan valiosa participación. Lo esperamos el próximo jueves. Claro que sí, aquí estaremos. Muchísimas gracias, doctor.